dos medidas, secuenciado y sin límite de tiempo, no hay mejora, es decir, siguen estando en ese 1,5 al 2. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Probar si mi alumno funciona mejor con la medida A o con la medida B. No, es que esto no funciona, pues prueba con lo otro, no pasa nada. Bien, y esto sí es eficaz, pero ya veis qué tontería. Y además, fijaos qué barbaridad, estamos evaluando la información que el niño tiene. Esto es una estupidez. Es decir, hago un máster, me pasan el tema 1 del máster, toma la información, y dentro de una semana te voy a hacer preguntas sobre la información que te he dado, para que me la des a mí. Y no evalúo si tú has interiorizado esa información, si la has personalizado, si esa información se ha convertido en un aprendizaje significativo con capacidad de transformación del entorno. No evalúo ninguna competencia relacionada con que tú puedas procesar esa información. Evalúo si recuerdas los datos que yo te he pasado. Pues si están en red los datos, ¿qué me estás evaluando? Os diagnostican a un familiar un TDAH. ¿Qué hacéis todos? Ir a internet, a buscar la información. ¿Lo entendéis? Que eso no tiene valor hoy en día. Que la información está en red. Lo importante son las competencias, las operaciones mentales, etc. Bien. Vamos a lo siguiente que sabemos que tiene eficacia. Fijaos, cuando les hacemos la prueba de capacidad intelectual, el famoso WIS, cuando hacemos esta prueba, estos niños obtienen una puntuación X en su capacidad verbal. Y dentro de esa puntuación X, las tres funciones operativas responsables de la comprensión, tanto lectora como oral, que es conceptualizar, la prueba de semejanzas, el vocabulario y la capacidad inferencial y la memoria operativa verbal, para que mi cerebro pueda retener la información que voy leyendo mientras el cerebro opera con estas funciones, están en un nivel X. Imaginaos que está en la media del grupo escolar, 110 de CI verbal. Cuando hacemos la prueba de capacidad lectora, el PROLEC, los resultados de la comprensión lectora de niños que no tienen ninguna dificultad en la mecánica lectora ni en las operaciones mentales relacionadas con la lectura están significativamente por debajo de la capacidad indicada en la prueba de inteligencia. Hacemos esto otro. Tú seccionas el texto, lo divides en unidades cortas y además identificas la información principal sobre la secundaria, porque al tener un problema de impulsividad, si yo tengo 28 cruces negras y una única cruz roja, ¿cuál es la primera cruz que percibe el cerebro? La roja. Entonces, cuando tú divides el texto en unidades más simples y además identificas la información principal sobre secundaria con cambios de fuente de color, estos niños llegan a igualar su competencia lectora a su competencia intelectual. Fijaos qué chorrada, para ayudarles con la comprensión lectora. Es una chorrada y no lo hacemos. Bien, y esto es eficaz, esto sabemos que es eficaz. Seccionar el texto en unidades párrafo más sencillas, hacer la identificación con cambios de fuente de color de la información principal y la principal secundaria, para que atiendan. Vísteme despacio que llevo prisa. Es decir, que tranquila, porque si no, te pones nervioso y no sabes cómo. No estamos pendientes ninguno. Vale, seguimos, no te preocupes, El otro día estaba dando una conferencia y le digo a todo el mundo que por favor apague los móviles, que si no a mí eso es un problema, pierdo el hilo. Y el móvil que suena es el mío en mitad de la conferencia. Pero bueno. Bien, esto sabemos que es eficaz. Otra cosa que sabemos que es eficaz, pero no en los niños TDAH, sino en cualquier otro niño, es que no haya carga de deberes. Mira, esto se ha demostrado. La cargabilidad, esto es muy importante, tampoco lo malinterpretéis. El cerebro aprende haciendo, no hay otra manera. Si yo a un niño le estoy enseñando a abrocharse los zapatos y le tengo abrochándose los zapatos un día durante 3 horas y otro día durante 3 horas y luego estoy 15 días sin abrocharme los zapatos y luego otro día estoy 4 horas abrochando los zapatos, ¿creéis que el cerebro va a realizar el aprendizaje? No. El cerebro necesita de repeticiones secuenciadas en el tiempo. El tiempo medio para que el cerebro identifique qué grupos neurales tienen que asociarse con otros grupos neurales, empezar a afianzar esas conexiones y mielinizarlas, es decir, el ADSL del cerebro, ya esa ruta neural no se va a retraer, es aproximadamente 6 meses. Es el tiempo medio que un cerebro tarda en hacer esa conectividad y afianzarla, unos 6 meses. Bien, si yo a este chaval le pongo 10 ejercicios de sumas, restas, o 20,
lo importante no es esto, la cargabilidad, lo importante es la secuencia en el tiempo. Y entonces, ¿qué han demostrado los estudios? Los estudios han demostrado que la cargabilidad no tiene ningún valor, ni mejora los aprendizajes, ni los afianza, ni acelera el afianzamiento de esos aprendizajes. Está demostrado científicamente. Lo importante es que el niño haga 2 o 3 actividades que encierren el concepto que tiene que aprender, o la competencia que tiene que aprender, y se prolongue en la secuencia temporal durante esos 6 meses. Bien, yo el ejemplo que os pongo siempre, porque lo habéis vivido todos, en clase no se habla. ¿Habéis copiado lo de en clase no se habla? Este es un clásico, ¿no? En clase no se habla, en clase no se habla, en clase no se habla, en clase no se habla. Y todos acababais clase, no, habla. Es decir, pierdes tu curva de rendimiento, con lo cual el cerebro empieza a trabajar de forma mecánica. Y eso no tiene ningún valor en el proceso de aprendizaje, ni interioriza ningún aprendizaje, ni es significativo, ni entrena neurológicamente nada, es decir, una pérdida de tiempo. No, es que mejora la caligrafía. ¿Sí? La caligrafía. Así reflexiona, le digo, sí, en clase no se habla y estoy pensando a ver cuándo termino que están esperándome abajo. Bien, esto no tiene valor ninguno, cero de valor. Esto es una barbaridad lo que estamos haciendo con el tema de la cargabilidad. No tiene valor, les quita el tiempo de ocio, les quita la exposición ecológica, que es lo que entrena al cerebro de verdad, porque están todo el día haciendo estas miserias mecánicas que no valen para nada. Y no lo digo yo, Es decir, lo que no puede ser es que la especialidad, nuestro ámbito profesional de los educadores, dé la espalda al conocimiento científico y dé la espalda a las herramientas tecnológicas. Eso no puede ser, somos la única especialidad que está dando la espalda al conocimiento científico. Estamos yendo en contra de lo que dice la ciencia, en cómo estimular el cerebro, en cuáles tienen que ser los objetivos de las escuelas. Vamos totalmente en contra de lo que dice la ciencia. Y seguimos con el maestrillo tiene su librillo. Es que esto le viene bien, ¿quién lo dice? No, yo que llevo 25 años en la profesión, ya llevo 25 años equivocado haciéndolo mal. Sí, señores, es así, en muchas cosas. Luego en otras no. Que sepáis que la calidad educativa en España no depende de la institución educativa. La calidad educativa en España depende de que tus familias sean licenciados y tengan 500 libros en casa. Y no lo digo yo, lo dice el informe PISA, que es muy criticable en muchas de sus medidas, pero sin embargo en esta es muy significativo. Los niños que obtuvieron puntuaciones medias de la OCDE, es decir, evaluación de competencia, no de volumen de información adquirido, por eso fracasamos los españoles en el PISA, porque el PISA evalúa competencias y no información. Bien, los niños que obtuvieron competencias medias de la OCDE, el único criterio común a estos niños eran que tenían padres licenciados y 500 libros en casa, es decir, educan los padres. ¿Qué es lo que pasa? Claro, si yo me voy a un colegio de alto standing, lo que voy a tener es más personas con licenciatura y 500 libros en casa. No, con el tema de los nuevos ricos de la obra ya no es así. Los colegios de alto standing de repente se llenan de gente con dinero, pero sin cultura y sin libros en casa. Pero bueno, fuera de la broma, esto es lo que determinaba la calidad educativa del chaval. Y lo que salvaba la calidad educativa de la institución no era ni el programa ni la propia institución, era el maestro de aula. Con lo cual eso es totalmente injusto, porque entonces la educación ya no es universal. Porque a mi chaval le ha tocado fulanita de tal, que es maravillosa, y al otro, que tiene los mismos derechos que el mío, le ha tocado menganito de cual, que es un dinosaurio, que madre mía. Y no se responsabiliza la institución, ni se responsabilizan los objetivos curriculares. Entonces eso no puede ser. La calidad educativa de mi hijo no puede depender, porque a lo mejor yo no he tenido oportunidades en la vida y me dedico a limpiar escaleras. Entonces, cuando el niño tiene dificultades en un proceso de aprendizaje, que hay que trabajarlo en casa, ponle un profesor particular. Dice, sí, mire usted, es que estoy yendo al comedor social, O va a ponerle un profesor particular. Y mire usted, es que yo abandoné la escuela en tercero de primaria. Y no estoy pudiendo dar la calidad educativa a mi hijo. Eso no es educación universal, Entonces, esas cosas hay que plantearlas. Y esto es lo que se puede hacer con un niño TDAH a nivel de metodología en nuestro método actual. ¿Comprendéis? Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen las escuelas modernas? Lo que un maestro tiene que saber,
son las funciones mentales superiores? Levantar la mano los de magisterio. Venga, levantar la mano los de magisterio. Muy bien, te ha tocado, macho. Pasa nada. ¿Sabes cuáles son las funciones mentales superiores del cerebro? ¿Alguien de los que estáis aquí sabéis cuáles son las funciones mentales superiores del cerebro? No, habéis mezclado funciones parciales con operaciones mentales. Esto es la Biblia. Para ser un maestro esto es la Biblia. ¿Sabéis lo que son las operaciones mentales? A ver, profes, ¿eras profe? ¿Maestra? Psicóloga. Psicóloga. Te voy a perdonar. No me dejes. Te ha tocado. ¿Tú no eres maestra? ¿Maestra? Si os he visto levantar la mano, ¿eh? De repente no hay maestros. Hemos cambiado de especialidad en 5 minutos, ¿eh? Vale, ¿y no sabéis cuáles son las operaciones mentales? Y cuando hablas con un maestro, que todos han debido estudiar en algún momento las etapas del desarrollo neurocognitivo de Jean Piaget, y no se las saben. Sí, sabéis la preoperacional, la concreta, la formal, pero no sabéis las etapas del desarrollo. ¿Qué hace una escuela moderna? ¿Qué es lo que tiene que afrontar una escuela moderna? Vamos a ver. ¿Os acordáis? Bien. Una escuela moderna, el maestro, lo que es un entrenador del cerebro, no un transmisor de información de forma unidireccional. Eso no vale para nada en el mundo que los chicos se tienen que enfrentar ahora. No vale para nada. Entonces, lo que hay que hacer es entrenar los cerebros. ¿Cómo puede ser que los especialistas en reeducación reeduquemos cerebros muy afectados y lleguen a competencias normativas en la escuela? ¿Cómo puede ser? ¿Entendéis? Eso es lo que tiene que hacer una escuela. Una escuela de los 0 a los 12 años, donde el cerebro está trabajando a nivel de operaciones concretas, lo que tiene que estimular son las funciones superiores del cerebro. Gnosias, praxias, lenguaje y función ejecutiva, que es lo que acabáis de ver con el lóbulo frontal. Esto son los hardware del cerebro. El trabajo que hacen estos hardware de forma combinada me permiten hacer las operaciones mentales. Ayúdame. Dime en qué son iguales o en qué se parecen una pera y una manzana. Son frutas, sí señora, muy bien. ¿En qué son iguales o en qué se parecen un gato y un ratón? Son animales. ¿En qué son? Y ahora me voy ajustando a tu edad, ¿eh? Ahora voy. ¿En qué son iguales? Sí, ya se está haciendo competencias de 6-7 años. Vamos a las tuyas. Vamos a acercarnos un poco a adolescencia. ¿En qué son iguales o en qué se parecen una montaña y un lago? Ahí me has contestado como si tuviéramos 12-13. No pasa nada, porque es el primer pensamiento, siempre te van a venir operaciones más concretas hasta llegar a la más compleja. Como estás un poco nerviosa, estamos todos pendientes de ti, pues estás como los TDA, ahí con la concreta. Bien, venga. ¿En qué son iguales una montaña y un lago? Aparte de que están en la naturaleza, ajustalo un poco más a tu nivel. Accidentes geográficos, elementos del relieve. Vale, maestros. Si yo a un chaval le digo, ¿en qué es igual una pera y una manzana? Y me dice, ¿estáis ahí las maestras? Las tengo localizadas, ¿eh? Estudiantes de magisterio. Si yo a un chaval le digo, ¿en qué es igual una manzana y una pera? Y el chaval me dice, tienen rabo, semilla, color, piel, la forma, ¿qué operación mental está utilizando? Una operación mental concreta, se llama igual diferente. El cerebro proyecta en la representación mental virtual la pera y la manzana. Y la operación mental igual diferente empieza a hacer la tarea. ¿En qué son iguales? Que es la pregunta que me han hecho.
Cuando el cerebro conceptualiza, operación mental de alto nivel, no función superior del cerebro, operación mental que me permite hacer esta operación mental gracias a estas funciones. Esto es hardware y esto es software. Entonces mi cerebro prescinde de lo concreto y pasa a la operación mental de rango superior. Y entonces el cerebro trabaja solo a nivel conceptual. ¿En qué son igual? Pera, manzana, en que los dos se comen, son alimentos, son frutas. Y el niño te dice frutas. ¿Lo entendéis? Bien. Si yo hago esta tarea con un chaval y no tiene capacidad de comprensión lectora, entonces llego, como maestro conocedor del funcionamiento del cerebro, que es con lo que trabajo, y le digo a su mamá que lea mucho en casa. Y le doy unos cuadernillos estupendos de Santillana de comprensión lectora. Es decir, sin reeducar el software, que es lo que hace la operación, sin bajarme el emule, le pongo a hacer la mecánica de bajarse una peli. Pero si no tiene el emule, ¿qué estáis haciendo? ¿Entendéis? Bien, esta operación de conceptualización es lo que permite comprender, y es una operación mental muy compleja. ¿Te ha tocado? Sí. Si yo te digo, estate quieta que eres un bárbaro del norte, ¿qué te quiere decir? No. Si yo te digo, estate quieta que eres un bárbaro del norte, ¿qué te quiero decir? Pero con un matiz, ¿no? Si no, no te diría bárbaro del norte. ¿Con qué matiz? Bien, acaba de conceptualizar. Cuando yo le digo estate quieta que eres un bárbaro del norte, información lingüística, la memoria operativa, tiene que retener la información. Salta un programa, una operación mental de alto nivel, análisis-síntesis. Tu cerebro empieza a analizar la información para identificar la información principal de secundaria. Estate quieta, eres un bárbaro del norte, dime la información principal sobre la secundaria. ¿Qué palabras te aportan información principal? Quieta y bárbaro. Una vez que mi cerebro identifica la información principal, hace una operación de bajo nivel. Va al disco duro y le dice al diccionario que le active todos los significados que conoce. Dime los significados que conoces de la palabra bárbaro. Salvaje. Salvaje. ¿Eso es un significado concreto o conceptual? Sí, señora. Dime más significados de la palabra bárbaro. No te preocupes. Esto que estáis viendo constantemente cuando yo os expongo a la luz pública es el bloqueo cognitivo que tiene un TDA de forma crónica. ¿Qué tal si yo, en lugar de ser asertivo, relajarte, ponerte un escenario para que manejemos esto, te doy caña? ¿Te facilito el escenario o te lo perjudico? Voy a hacer que tomes conciencia de tu incapacidad, de que no cumples con mi expectativa, de que eres un desastre. Esto es lo que hacemos. Bien, bárbaro puede ser hacerlo bien, hacerlo mal, ser un bruto, hacerlo maravilloso. Todos esos son significados conceptuales, pero también los tiene concretos. Población del norte de Europa al siglo tal, o población extranjera a la península ibérica, ¿no? Lo que sea. Bien, una vez que tu cerebro ha identificado lo principal del secundario y activa los significados, hace una operación mental de alto nivel, que es el razonamiento lógico-conceptual. Entonces el cerebro empieza a decir qué relación lógica existe entre el concepto estarme quieto y los posibles conceptos de bárbaro. Entonces tu cerebro establece la relación lógica y dice, lo estoy haciendo mal. El sistema de comprensión. ¿No comprende lo que lee? Que lee mucho. En lugar de entrenarle, la operación mental de análisis-síntesis, enriquecer su vocabulario, establecer las relaciones conceptuales del vocabulario y trabajar con el razonamiento lógico-conceptual. Ese es un maestro moderno. Lo otro es un proponedor de mecánicas. ¿Lo entendéis? Con lo cual, si un chaval tiene una dificultad, ¿te ha tocado? Sí. Invéntate un ejercicio de matemáticas donde yo tenga que hacer 5 por 4. Invéntate un ejercicio de matemáticas, ponme un enunciado. Venga, ponme un enunciado para que yo tuviera que hacer 5 por 4. Y no me vale multiplica 5 por 4. Sí, señora, un problema. En una caja en una caja hay 5 libros. Si mi primo tiene 4 cajas, ¿cuántos libros tiene? Siempre que tu primo tenga las cajas de libros y no sean de otras cosas. Bien.
¿Te ha tocado? ¿A ti? No, tranquila. ¿A ti? Sí, a ti. Bien, ¿sabes qué operación mental ha tenido que realizar para hacer esta tarea? No, eso no es una operación mental, eso es cálculo, es una mecánica. No te preocupes, se llama representación mental reversible. ¿A qué edad se adquiere la representación mental reversible? Es decir, fijaos, vamos a hacer la representación mental, la que está entre la etapa preoperacional y la etapa concreta. ¿Me vas a ayudar tú? Sí, ¿vale? Imagínate que esto fuera un puzzle y yo te digo, coge los elementos de este puzzle, únelos en un único elemento, construye un único elemento de algo que hay allí en la calle. ¿Qué dibujo podrías hacerme? Una casa. Esto se llama representación mental concreta. A los 4 años y medio está adquirida. Es decir, tus software visuales, lo que depende de tus gnosias, de la función mental gnosias, son fundamentales para hacer la operación mental, de representación mental. Entonces llegan tus gnosias visuales, tus software de reconocimiento de la imagen, y cada uno hace su tarea, reconocimiento de volumen, tamaño, forma, longitud, rasgos, etc. Y a base de ver millones y millones de veces la imagen casa, el cerebro dice, los marcadores inmutables de la imagen casa son paredes, suelo, tejado, ventanas y puerta. ¿Este es el dibujo que hace un niño pequeño de una casa? ¿Este es el esquema mental que tenéis de una casa todos? A medida que yo voy siendo más mayor, mi operación concreta, los software visuales son más complejos, con lo cual ya empiezo a identificar la tridimensionalidad o la atención al detalle. ¿Entendéis? Bien, pues esta operación mental es la que os permite leer. Anda. ¿Sabéis que el cerebro no tiene ningún procesador específico para la lectura? La lectura es un invento hace 6.000 años. Y el cerebro utiliza software genéticamente diseñados para otras tareas para ejecutar la lectura. Y entonces cuando un niño está cometiendo errores lectores, lo primero que decimos es que está inmaduro, vamos a dejarlo un tiempo a ver si madura. Futuros profesores, de cada 100 personas que presentan retrasos evolutivos, 80 tenían un trastorno específico y 20 era un retraso evolutivo. Con lo cual, cuando le decís a un papá que vamos a esperar para ver cómo va evolucionando, porque parece un retraso evolutivo, en el 80% de probabilidades os habéis equivocado. Pero como no tengo el conocimiento científico, actúo como los chamanes. En el siglo XXI, los profesionales de la educación actuando como los chamanes, en lugar de como científicos. Esto es lo que tenemos, ¿eh? Bien, si yo le digo a un chaval... bueno, voy a terminar esta tarea porque si no... Vamos a terminar esta tarea, que estábamos contigo. Cuando yo llego a los 5 años, ¿por qué les enseñamos a leer y escribir ya en esta franja de edad y los primeros conceptos numéricos? Otro error del sistema. Hay que enseñar a leer a partir de los 7, pero no porque el niño no tenga las funciones para la lectura, sino porque vas a tener un 20% de población que no tenga madurez suficiente en los software para realizar estas tareas de lectura. Con lo cual, ¿qué sentido tiene que un niño a los 5 años aprenda a leer? Entrenémosles todos los software prelectores. Los sistemas de conciencia fonológica, ¿recordáis la canción de Ay, si te pego, delicias y pues se me mata? Pues los chicos cantaban Ay, chichipego y chichipego. ¿Por qué cantaban Ay, chichipego? Porque integraban la secuencia de sonido en portugués Ay, si eu te pego. El cerebro reconocía la secuencia de sonido y decía, este estímulo sonoro no es el ruido de un coche ni el ladrido de un perro, son sonidos específicos del lenguaje, con lo cual lo envía al almacén donde están los sonidos específicos del lenguaje. Entra la secuencia de sonidos gracias a la memoria secuencial auditiva, una memoria temporal específica a los sonidos del lenguaje, pasan al almacén donde tengo grabados todos los sonidos, pero como no había fonética portuguesa, empiezo a asociar con la fonética castellana, que es la que tengo grabada. Ay, chichipego, 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 chichipego. Con lo cual el cerebro había comprendido chichipego. ¿Lo entendéis?
Bien, pues este es el sistema para la lectura por ruta fonológica. Comete muchos errores de lectura y que lea mucho. No, señor, redúcale todo el sistema, el circuito operativo de la conciencia fonológica, porque son los software que van a permitir que lea palabras desconocidas que no puede leer por la imagen. ¿Entendéis? Eso es ser un maestro. El conocimiento del cerebro, cuáles son las funciones mentales superiores que participan en la operación mental. A qué nivel ese niño por edad tiene que tener esa operación mental, cómo detectar en qué nivel está si se ha desviado, saber cómo estimularlo y establecer programas de estimulación específica para ese programa. Y cuando todos los software estén en condiciones de poder realizar la operación, empieza a trabajar con las mecánicas. Si yo tengo un niño pequeño, un bebé, y le veo que las estructuras piernas no están preparadas para la función marcha, ¿se os ocurre? ¿A que no se os ocurre? De hecho, podéis generar lesiones, como forcéis. ¿A que no se os ocurriría? Sin embargo, si a nivel cerebral yo no tengo las estructuras para realizar la operación, parece que no tiene importancia. Bien, representación mental simbólica de primer nivel, el inicio de las operaciones concretas, 5 años y pico, 6 años. Mi cerebro ya no tiene que proyectar 2 manzanas y 2 manzanas que se juntan virtualmente en mi cabeza, y aparece ahí un dedito virtual contando manzanas, o si tengo mala memoria, cuento los dedos. Sino que mi cerebro, que ya ha aprendido el símbolo, asocia la realidad al símbolo y opera con los símbolos. Esta es la representación mental simbólica. ¿Sabéis cuántos niños saben hacer perfectamente la mecánica matemática, sumar, restar, multiplicar, dividir, pasar de kilómetros a metros, bla, 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 y no representan mentalmente lo que significan esos símbolos? Es decir, un niño puede saber pasar de kilómetros a metros y de metros a kilómetros porque sabe que hay que aumentar ceros y quitar ceros, lo cual no significa que represente que 100 kilómetros por hora es que en una hora hacen 100 kilómetros. ¿Lo entendéis? Hay niños que saben perfectamente multiplicar y te multiplican peras con manzanas, porque no representan mentalmente que el símbolo lo que está representando en la realidad es que una misma cosa se repite varias veces y multiplico por el número de repeticiones, pero es una misma cosa. ¿Entendéis? Bien, y sin embargo en la escuela, cuando un niño hace bien el razonamiento, que es lo importante, la competencia operativa, pero falla en la exactitud, le penalizo por esa actitud. O sea, ¿qué mundo vivimos? En un mundo del siglo XXI donde la exactitud te lo da la máquina. ¿Qué paso están? Yo soy el ser humano, el Homo sapiens sapiens, y yo soy el que razono. El que soy transformador con mis capacidades, soy transformador de la realidad y puedo resolver problemas reales. La máquina se encarga de la exactitud. ¿Lo entendéis? Gracias a que los aviones ahora despegan y aterrizan solos con el ordenador, porque hay muchos menos accidentes, porque la exactitud te lo da la máquina. Pero el criterio de cuándo hay que activar esos sistemas lo tiene el ser humano. Y la capacidad de desarrollar esa máquina la tiene el ser humano. Eso es lo que tenemos que trabajar, las competencias mentales. Esa es la herramienta. Bien, pero cuando ella ha sido capaz de hacer 5×4, es decir, a partir del símbolo has sido capaz de proyectar una realidad. Tú no tenías la realidad, sino solo los símbolos. Eso es representación mental reversible, a los 9 años. Claro, si yo no tengo este estadio, no puedo pasar a la representación mental abstracta de primer nivel. Un tren sale a las 7 de la mañana a 100 km por hora, otro sale a las 9 de la mañana a 200 km por hora, van en dirección contraria. ¿A qué hora se van a encontrar? Estudiantes de magisterio. Esto es de... Primero de la ESO, sexto de primaria, ya no hay excusa. ¿Está tocado? Bien, para que tú puedas hacer esta tarea, tienes que utilizar muchas operaciones mentales, pero tus 2 operaciones mentales de alto nivel que ejecutan esta tarea son el razonamiento lógico abstracto, función del hemisferio derecho, dependiente y determinada por la genética, es decir, por la información que te han transmitido los genes de tu familia. Es de las pocas funciones, las funciones científicas, que son determinadas por la genética. Mientras que el 70% de funciones mentales que tenemos no tienen determinismo genético, dependen de factores de uso-entrenamiento. Por eso podemos recuperar muy bien las funciones lingüísticas, pero tenemos límites en la recuperación de funciones científicas por entrenamiento. El que no vale para las mates, no vale. Si no tengo coco para llegar a la física cuántica,
pues por mucho que me esfuerce, no voy a llegar nunca a esa competencia. ¿Sabes hacer este ejercicio? A ti, sí. ¿Sabes hacerlo? Un tren sale a las 7 de la mañana a 100 km por hora, otro sale a las 9 a 200 km por hora, van en dirección contraria, ¿a qué hora se van a encontrar? Tranquila. Bien, para poder hacer esta representación mental, primero tiene que trabajar mi operación mental de razonamiento lógico abstracto, es decir, mi cerebro coge y dice, este sale a las 7 y empieza el razonamiento lógico. De 7 a 8 hace 100, de 8 a 9 hace 100, de 9 a 10 hace 100, pero este sale a las 9. De 9 a 10 hace 200. De 10 a 11 hace 100, de 10 a 11 hace 200. A las 11 se van a cruzar. Entonces, gracias a mi razonamiento lógico, puedo representar mentalmente cómo van los trenes y dónde se van a cruzar. Pero ¿qué pasa si el niño no tiene representación mental simbólica? Y no entiende que 100 km por hora es que en una hora se recorren 100, sí, 100. No puede hacer esta tarea. Y venga a hacer ejercicios, sí, lo memoriza, sabe la mecánica. Ahora, como el profe le varíe el enunciado que él conoce por patrón mecánico, ya está perdido porque no representa mentalmente. Pero que haga muchos ejercicios con el profesor de mate a 40 euros la hora en casa, sin trabajar los software. Claro, y esto me lleva a que pueda hacer representaciones mentales abstractas. Te ha tocado, otra vez. Velocidad es espacio partido por el tiempo. ¿Cómo se come esto? Sí, ¿qué significa? Que soy tu alumno, que me lo tienes que explicar. ¿Cómo conceptualizo yo esto? A ver, explícamelo. No sé, que a mí me lo han enseñado así, esto es así y así, pero preguntando más explicar. Me encanta lo que acabas de decir. A mí me lo han enseñado esto es así y así, es decir, ciencia pura, pedagógico, didáctico, sin sentido crítico, no nos planteemos nada, esto es así y es así. Y viene en el libro, ¿verdad? Esto que acabas de decir, que lo dices tú, pero ha pasado a todos los que estamos aquí, Esto es el sistema. Esto es el sistema. Razonamiento lógico, abstracto. Aquí ya el nivel de abstracción es total, no tengo ningún dato concreto en el que apoyar la abstracción. Razonamiento lógico abstracto. Velocidad de espacio, para Dios, ¿no? Velocidad de espacio. El espacio es 1 kilómetro al estadio simbólico. El tiempo es 1 hora al estadio simbólico. Y del estadio simbólico al concreto. Claro, un coche que se desplaza un espacio, el tiempo es la velocidad. Pero tranquilo, no pasa nada, porque como esto es así porque sí, y viene en el libro. Bien, pues el razonamiento lógico abstracto y la representación mental son de las operaciones mentales que más participan en la toma de decisiones adultas. Más vale que esté el frontal bien para inhibir, regular y tal, y que toda esta operación mental sea eficaz y la meta sea adecuada, y organicemos y planifiquemos bien, pero la mayoría de las decisiones que tomáis en vida adulta lo hacéis desde estas funciones y operaciones mentales. Esto es lo que un maestro tiene que saber y tiene que entrenar en la escuela. 0-12 años. Voy fatal, ¿no?, de tiempo. 10 minutos. 0-12 años tenemos que entrenar las funciones mentales superiores, gnosias. Las gnosias son los sistemas que tiene el cerebro para la captación de los estímulos. ¿Creéis que es importante la captación estimular para el resto de operaciones que va a tener que hacer el cerebro? Si tengo interferencia en la captación estimular, los sordos, los ciegos, soy miope, no me he puesto las gafas y voy en el coche, ¿creéis que es importante la entrada estimular para la calidad de la operación posterior? Bien, pues de esto olvidamos el entrenamiento de las gnosias a nivel escolar. Praxias. Todo el sistema, las gnosias son todos los sistemas que el organismo tiene para captación estimular, auditivo, olfativo, gustativo, táctil, todas. Bien, las praxias es el sistema motor. Esto es fundamental, señores. El sistema motor, que es la función mental superior más primitiva, está conectada con el resto de funciones mentales. Es determinante. El desarrollo motor es a través del cual el cerebro empieza a construir el mundo. ¿Qué hacen los niños pequeños? Cuando un niño coge un objeto, las gnosias táctiles empiezan a grabar información, volumen, tamaño, tal. Pero la calidad de la praxia es lo que permite la calidad de la gnosia. ¿Lo entendéis?
Si soy un chaval que he tenido una lesión en el sistema motor y estoy disprásico, ¿qué tal la calidad de la nosia? Ya todas las alteraciones en cómo graban las medidas, las formas, tal. Bien, esto lo hemos abandonado. Los griegos, que eran mucho más avanzados que nosotros en muchas cosas, acá mentira, se dedicaban 18 años de la vida de los chavales a hacer deporte y música. Y a los 18 años empezaba ya uno a relacionar con los filósofos, a contarte las abstracciones, porque el cerebro ya estaba preparado para operar a nivel abstracto. ¿Entendéis? Bien, esto es fundamental y no se hace. Las escuelas Waldorf trabajan con un sistema de desarrollo psicomotor a lo largo de todo el desarrollo de primaria y cuidan mucho todo el perfil del desarrollo de la praxia. Es fundamental. La conectividad del cerebro durante los 6, 7, 8 primeros años depende de esto. Tú te vas a un pueblo y te llevas a tu chaval de ciudad y le sueltas ahí en el parque a los niños del pueblo y verás el tuyo, con 6 años. Ves al del pueblo con 6 años. Bien. La otra gran función es el lenguaje. Bien, el lenguaje es muy interesante porque el lenguaje no es solamente un código para transmitir información, traducir el mundo, conceptualizarlo, poder trabajar con nuestras emociones. El lenguaje es determinante en la constitución de cómo se organiza nuestro cerebro. Y esto también está demostrado con las sociedades no lingüísticas, como los papúes, como algunas tribus que hay en África. Entonces el lenguaje es determinante. ¿Sabéis cuál es la calidad lingüística que tienen nuestros chicos del siglo XXI? Es decir, vosotros, perdonadme. Sí, señores, es decir, la calidad lingüística es súper precaria. Entonces, si veis los niveles de competencia lectora de los niños de 12 años en el año 96 y lo comprobáis con los niños de 15 años del último informe PISA en calidad de comprensión lectora, veréis que los niños de 15 años actuales tienen peor competencia lectora que los niños de sexto de primaria en el año 96. El volumen de vocabulario, las capacidades de razonamiento lingüístico, de inferencia, todo eso es fundamental en el cerebro. Bueno, pues hemos abandonado el entrenamiento de esto. Y luego están las funciones ejecutivas, que esto es lo importante, señoras. Las escuelas modernas están constantemente entrenando las funciones ejecutivas de los chavales durante toda la primaria. Esto es la clave. Un cerebro es eficaz en función a la eficacia de sus funciones ejecutivas. Por eso los TDA no somos muy eficaces y fracasamos en nuestra inteligencia. Pueden ser muy capaces, pero fracasan constantemente en su inteligencia por su dificultad para establecer las metas, su organización, su perseverancia, no medir consecuencias. ¿Entendéis? Que los hay muy capaces, pero fracasando en la inteligencia todo el rato. Bien, si yo sé cómo funciona esto y cómo estimularlo, voy a comprender muy bien las operaciones mentales. Las operaciones mentales son identificación, es decir, el cerebro, la primera operación que adquiere es la capacidad de identificar objetos. Igual diferente, empieza a tener la capacidad de identificar y además establecer en qué son iguales y en qué son diferentes. Representación mental reversible, clasificación, análisis, síntesis, razonamiento lógico, razonamiento inferencial, deductivo, silogístico. Esas son las operaciones mentales. Hay unas que son concretas y hay algunas concretas que pasan a ser formales en el estadio formal y hay otras que son exclusivamente formales y nunca van a estar en el estadio concreto. ¿Entendéis? Claro, ¿qué es lo que sucede? Pongo este ejemplo porque me es cómodo. Llega mi sobrina con 6 años y me dice, tío, ¿cómo se hace el mar? Estábamos en la playa, tío, ¿cómo se hace el mar? Entonces yo voy a actuar como un maestro analógico del siglo XIX-XX. Pues mira, cariño, voy a empezar a transmitirle información conceptualizada a un cerebro de 6 años que no tiene capacidad de representación mental reversible, ni mucho menos abstracta, ¿vale? Entonces empiezo a transmitir la información. Pues mira, cariño, hay una cosa que es el nacimiento de los ríos, entonces en las montañas pues sale agua de un agujerito y aquello va provocando la erosión, y entonces después de la erosión se genera un cauce, entonces el agua se canaliza, todo estupendo. Con 6 años mi sobrina no tiene ningún software que le permita conceptualizar esto que yo he dicho, con lo cual, ¿a qué la estoy condenando? O a no entender nada o a memorizar como mucho lo que he dicho para luego volcar esos datos sin entender nada y sin que tengan ningún valor. No son transformadores esa información, no puedo hacer nada con ella, porque no la tiene interiorizada. Claro, yo hago ecotecnología.
que no tiene nada que ver con lo digital. Cuando hablamos de tecnología, no hablamos de lo digital. Ecotecnología es como aprende el cerebro, y no lo digo yo, lo dice Piaget. En el año 70, este señor, que era un Illuminati, con 3 sujetos de investigación científica, sus hijos, esto hoy en día es imposible. ¿Te crees que yo presente un estudio científico con 3 sujetos de investigación que encima son niños míos? Bueno, pues este era un Illuminati como Ramón y Cajal, ¿no? Cuando el tío dibuja la zona de la neurona y la conexión interneural, y cuando ya se puede ver lo había clavado. Es un Illuminati, tienen esta capacidad, ¿no? Bueno, pues Piaget, sin ninguna herramienta de las modernas que tenemos, define las etapas del desarrollo neurocognitivo con una exactitud de ponerte los pelos como escarpias, con las herramientas que tenía. Entonces, claro, ¿por qué estaba contando esto? Ecotecnología. Entonces cojo con la Sobri, hago un agujerillo en la tierra, hacemos una montaña en el agujerillo, cogemos un yogur, agujero en el yogur, yogur encima de la montaña, empezamos a rellenar el yogur con agua y sale el agua por el agujerillo. Y empieza a erosionar la tierra. Finalmente hace un cauce y se llena la plataforma de abajo de agua. Ecotecnología. El cerebro tiene que aprender haciendo con operaciones concretas. ¿Lo entendéis? Esto es lo que una escuela tiene que hacer. La escuela lo que tiene que plantearse es, tenemos que entrenar las funciones mentales superiores, que es el hardware del cerebro. Tenemos que entrenar las operaciones mentales, tanto las concretas como las formales, respetando las etapas del desarrollo, porque no las puedo entrenar antes de que el software esté preparado para conectarse, porque puedo provocar alteraciones neurológicas, que no lo creáis, por error en el entrenamiento y en la fase de entrenamiento. Esto os lo explicaré otro día. Vale, entonces, si yo hago esto, entreno esto y trabajo con las operaciones mentales, los niños en primaria necesitan ciertos niveles de información relacionados con las competencias básicas. Tienen que saber leer y escribir y tienen que tener las competencias básicas de cálculo y aritmética adquiridas. Porque esas competencias son fundamentales para luego poder elaborar tareas de entrenamiento de estas áreas, de estas funciones y de estas operaciones. La tarea tiene que ser ecológica. Ecológica significa que las tareas tienen que ser de carácter real. El niño tiene que tener un compromiso emocional vinculado con la tarea, porque la ciencia dice que la conectividad del cerebro y la capacidad operativa del cerebro ante una tarea de factor motivacional, en positivo o en negativo, en positivo o en negativo. Lo que no puede ser es que la tarea no vincule emocionalmente al sujeto. ¿Tú te acuerdas del regalo que te hicieron de Reyes en 1989? Yo no había nacido, venga. En el 2001, ¿tú recuerdas el regalo de Reyes del 2001? No. ¿Recuerdas algún regalo de Reyes que has tenido? ¿Y por qué recuerdas ese y no el del 2001? ¿Cuáles recuerdas? ¿Aquellos que pasaron desapercibidos o aquellos que te hacían mucha ilusión? Los que tenían conexión emocional. En positivo y negativo, por desgracia, el cerebro está diseñado así. Y estamos haciendo tareas que no son ecológicas. No ecológico, por ejemplo, hay una prueba de evaluación de la concentración que no es nada ecológica, se llama CPT, el niño sentado delante de un ordenador, la pantalla en negro, saliendo las letras del abecedario con diferentes latencias y en diferentes posiciones, tiene que dar al enter cada vez que aparezca una letra del abecedario e inhibirse cuando aparezca la X. Eso no es ecológico. El niño jamás va a hacer una tarea así en su vida. Y esa tarea no tiene ningún impacto en la transformación del ambiente. Prueba ecológica, Aula en Explora. El niño se pone unas gafas con unos cascos y entra en una experiencia tridimensional virtual durante media hora en un aula. Eso es ecológico, eso es real, eso es lo que va a hacer en la vida real. ¿Entendéis? Bien, problemas cerrados. Te hago un problema de velocidad espacio partido por el tiempo y como sepas la fórmula ya has resuelto el problema, ¿verdad? Eso es un problema cerrado, así no hay aprendizaje significativo. Problema abierto es cuando tú tienes que resolver una tarea del mundo real, un reto del mundo real a través de velocidad espacio partido por el tiempo. Eso es ecología. ¿Lo entendéis? Esos son aprendizajes transformadores. Y esto es lo que hay que hacer, ser ecológicos, ya termino, 0-12 años, entrenamiento de las funciones mentales, las operaciones mentales basados en el conocimiento del neurodesarrollo, exposición en el aula a los chavales a tareas ecológicas con implicación emocional,
información básica para adquirir las competencias, las herramientas que son necesarias para la estimulación y las propuestas de trabajo que se tienen que hacer para entrenar esto, y a partir de la secundaria, el cerebro pasa a las operaciones formales, ya tienen capacidad de abstracción, y entonces aquí ya la información empieza a adquirir valor. Pero tenemos que seguir siendo ecológicos. Lo importante es que los chicos sean capaces de ser emprendedores, que no tengan miedo al fracaso, que sean capaces de resolver problemas reales, no artificiales, y que su máquina esté bien, porque esto es como vais a funcionar, no con lo otro. Esa es la escuela. Siguen estando las escuelas de magisterio contándonos Montessori, que está muy bien, porque Montessori además, esto también era bastante Illuminati, la tía. Y seguimos con didáctica, es decir, de vergüenza, de vergüenza, y lo siento, pero es que es de vergüenza. Es ir en contra del conocimiento científico. Es ir en contra del conocimiento tecnológico. Y no nos planteamos ni tenemos sentido crítico para plantearnos la transformación. Damos por hecho que esto es así porque es así. ¿Os imagináis que si las cosas fueran así porque es así, cuál sería la evolución del ser humano? Seguiríamos en el chamanismo, Esa es la realidad. Entonces, bueno, plantearos esto, porque las metodologías que tenemos pues os va a ayudar, estas cosillas que os he contado, pero fijaos si es miserable. Si un niño TDAH trabaja estos contenidos a través de tarea ecológica, utilizando herramienta tecnológica muchas veces, no tiene ninguna interferencia a la hora de realizar esas operaciones porque no requiere de estas funciones frontales como la concentración y tal. Y encima va a estar motivado. Bien, y esto es lo que hay que hacer con todos, un sistema global que integra a estos niños sin generarles dificultad de aprendizaje. Insisto, no lo digo yo. Lo dicen cuando los alemanes pasan a ecotecnología y de repente cae en picado la venta del metilfenidato. ¿Es así? ¿Vale? Reflexión, la información no tiene valor, la tenéis en internet, si queréis saber cuáles son las operaciones mentales, poner operaciones mentales de Feuerstein, si queréis saber cuáles son las etapas del desarrollo, poner Piaget, poner Vygotsky, que también es interesante, leer lo que dice. Hay que leer a algún que otro filósofo, que es muy interesante lo que plantea respecto a los procesos de aprendizaje. Ahí tenéis la información. Lo que tiene valor, o donde yo doy valor a lo que os he contado, es si soy capaz de que vosotros tengáis sentido crítico. Si sois capaz de poner en tela de juicio qué es lo que estáis haciendo, porque las cosas no son porque sí. Si tiene valor vuestra actuación a nivel educativo en el siglo XXI. Eso es lo que tiene valor de lo que yo he hecho hoy. Si habéis comprendido lo que es un TDAH, si la excusa del TDAH nos ha servido para entender la miseria del sistema, y plantearme que la ciencia dice otras cosas, y entonces vamos a ser científicos. Y abandonemos el chamanismo en el siglo XXI, por favor. El maestrillo cada uno con su librillo. ¿Vale? Finiquitado.